Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Guerra Ríos. Soy médico pediatra que trabaja en el Hospital del Niño de San Borja y el día de hoy voy a tocar el tema de enfermedades respiratorias en el recién nacido. Bueno, en verdad existen diferentes patologías en el neonato que pueden dificultar el patrón respiratorio. Sin embargo, las más frecuentes o las que todo pediatra y médico general debería conocer son la taquicardia transitoria de recién nacido, el síndrome de aspiración meconial, la enfermedad de membrana hialina, la neumonía connatal y la hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Entonces vamos a hablar brevemente cada una de ellas. Acerca de la taquicardia transitoria de recién nacido, esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1966 por Avery y colaboradores y desde ese entonces se ha estado estudiando mucho esta patología que viene a ser una alteración leve y autolimitada. Si no fuera así, entonces nosotros nos tendríamos que poner a pensar en otras causas por cuál existe esta dificultad respiratoria en un recién nacido. Y esta patología la vamos a sospechar en pacientes que son a términos o pueden ser también en pretérminos límites que han nacido por cesárea. Entonces, que en este proceso de adaptación no han tenido todo el tiempo necesario y por ende podrían hacernos una taquicardia transitoria del recién nacido. Uh, Otros lo pueden llamar como pulmón húmedo, taquicardia neonatal, síndrome del distrés respiratorio tipo 2 o maladaptación pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a ver en un paciente que tenga taquicardia transitoria de recién nacido? Lo primero que vamos a observar es una dificultad respiratoria que va a estar desde el nacimiento. Entonces, por el mismo nombre que tiene taquicardia, que lo podemos definir en un recién nacido con una frecuencia respiratoria mayor de 60 y un diámetro anteroposterior del tórax normal aumentado. La auscultación puede ser normal porque estamos hablando de que no debería tener otras alteraciones, pero en algunos casos se puede encontrar el murmullo vesicular disminuido. Según qué tanto sea la taquicardia, podemos también encontrar quejido expiratorio, en algunos casos cianosis y retracciones, ¿no? Cuando vienen a ser ya más graves. Esto se va a ir agravando también según las horas, a las 6 y 8 horas, y luego se va a ir estabilizando. A partir de las 12 a 24 horas ya vamos a ver una mejoría y esto podría en algunos casos mantener una respiración superficial durante los 3 o 4 días. Pero recordemos que si nosotros observamos que no hay una mejoría rápida entre las 12 a 24 horas, entonces tenemos que estar sospechando otras causas de dificultad respiratoria en el recién nacido. En los neonatos nos van a ayudar bastante lo que viene a ser las radiografías de tórax, ya que con esto podemos por lo menos llevarnos un poco al diagnóstico. Entonces, en la taquicardia transitoria, lo que vamos a observar es un refuerzo de la trama broncovascular iliar. En algunos casos, presencia de líquido pleural o un derrame en cisuras y lo que siempre o la mayoría de veces se observa es la hiperinsuflación. El tratamiento de la taquicardia transitoria, como habíamos comentado, es una patología benigna. Entonces, más que nada es brindarle un monitoreo y un soporte hemodinámico, ¿no? Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la oxigenoterapia. De ser posible, eso tiene que ser tibio a través de un cabezal para mantener una presión de oxígeno normal, dependiendo también de los agas que tengamos y tener una saturación entre 88 y 95. No es necesario que llegues al 100%. Es más, lo recomendable es que sea entre 88 y 95, ya que también hay que tener en cuenta que el oxígeno es un tratamiento y como tratamiento también tiene algunos efectos adversos, ¿no? En algunos casos es necesario utilizar CPAP y muy raramente ventilación mecánica con parámetros mínimos, ya que estamos hablando de que es una patología benigna, ¿no? Siempre tener en cuenta lo que viene a ser el balance hídrico, los controles de funciones vitales y para evitar o disminuir ese estrés respiratorio, un reposo gástrico para que pueda disminuir la frecuencia respiratoria y mientras tanto tener una vía periférica y luego ya cuando mejore esta dificultad respiratoria administrar leche materna, ¿no? Ya sea por sonda gástrica primero para ir observando y ya luego directa, ¿no?
una buena temperatura y como les digo, dependiendo cómo sea la evolución de este paciente, si nosotros vemos que no existe ninguna mejoría, a pesar de todos los tratamientos que le hemos entregado como una taquiña, entonces deberíamos sospechar de que se tratara de otra patología. La siguiente patología es el síndrome de aspiración meconial. Este es un cuadro clínico de dificultad respiratoria en el recién nacido que se va a dar por la presencia de un líquido amniótico meconial debajo de las cuerdas vocales, exactamente casi por el árbol traqueobronquial. Esto va a pasar porque ha habido una aspiración del líquido amniótico contenido en el meconio en el momento de la primera respiración o intraútero. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros necesitamos saber de un paciente para nosotros pensar que ha tenido un síndrome de aspiración meconial? Primero, que sea un recién nacido post-término. Lo siguiente es que haya existido una asfixia perinatal, un retardo en el crecimiento intrauterino. Puede ser también recién nacidos mayores de 34 semanas, que la mamá haya tenido enfermedad hipertensiva en el embarazo o que haya sido un trabajo de parto inducido y cardiotocografía alterada, ¿no? En estos pacientes lo que nosotros vamos a ver es, como en la anterior, una dificultad respiratoria, pero va a ser intensa, precoz y progresiva, ¿no? Vamos a ver retracción subcostal y sifoidea, desbalance tóraco-abdominal, aleteo nasal, quejido y tiraje intercostal. Suele apreciarse aumento del diámetro también anteroposterior del tórax de enfisema pulmonar debido a una obstrucción de la vía aérea. En otros casos, también se pueden encontrar cianosis, polipnia, jadeo, abombamiento de tórax, estertores húmedos en la auscultación y necesidad creciente de oxígenos en casos severos. Para hacer este diagnóstico, como les comenté al inicio, nos ayuda bastante lo que viene a ser la radiografía de tórax, pero también en estos casos sí es necesario solicitar un hemograma, análisis de gases arteriales, glicemia, calcio, enzimas cardíacas y cerebrales, por el hecho de que, como le digo, el de haber hecho una asfixia es un factor de riesgo, hemocultivos, perfil de coagulación y esto es lo que se va a ir monitorizando según la evolución del paciente. Ahora, en relación a la radiografía de tórax, tenemos que también saber, dependiendo, ¿no? Si es una forma moderada o severa, lo más frecuente y lo típico que se ve son infiltrados neurulares gruesos, como placas, o si no, unas zonas con zonas de radiotransparencia y otras zonas con zonas más oscuras, ¿no? La consolidación también atelectásica, campos pulmonares hiperareados con diafragmas aplanados, efusión pleural y en algunos casos edema pulmonar, ¿no? Acerca del tratamiento, en sí el tratamiento del síndrome de aspiración meconial son medidas generales, ¿no? Ahora, mantener un ambiente térmico adecuado, un lavado gástrico inmediato con suero fisiológico, líquidos y electrolitos parenterales, un balance hídrico y electrolítico e iniciar la alimentación con leche materna lo más pronto posible. La pregunta de si tenemos un paciente recién nacido que vemos que ha tenido meconio, ¿no? Y si se le llega a aspirar o no el meconio, bueno, eso es dependiendo al nacimiento de cómo se encuentra el paciente. Si el paciente sale con un llanto espontáneo, si sale con un Apgar adecuado, en verdad no necesitaría mayor tratamientos, solo las medidas necesarias de un recién nacido. Pero si el paciente sale con meconio y sale con un sin llanto, sale hipotónico, Apgar bajo, entonces en estos casos sí es necesario intubar para poder aspirarlo, ¿no? La otra patología también muy frecuente ahora que cada vez existen más pacientes prematuros o pretérminos viene a ser la enfermedad de membrana hialina. A esta enfermedad de membrana hialina se le llamaba antes también síndrome de dificultad respiratoria idiopática o síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, ya que la tipo 2 venía a ser la taquiña transitoria recién nacido.
Esto va a ser un cuadro de dificultad respiratoria severa de inicio temprano, como las anteriores también, pero es propio del neonato prematuro. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en la fisiopatología que está asociado a una inmadurez pulmonar. Entonces, el inconveniente en la enfermedad de membrana hialina, todo se debe a la deficiencia, ausencia de surfactante, ¿no? Esto es lo que nos va a ayudar para que pueda un paciente recién nacido poder respirar adecuadamente al momento de nacer. Entonces, en estos casos, los factores de riesgo que van a tener un neonato para poder hacer una enfermedad de membrana hialina vienen a ser una edad gestacional menor a 34 semanas. Es decir, mientras más prematuro sea el paciente, tiene mucho mayor riesgo de hacer dicha patología, ¿no? La cesárea sin trabajo de parto, ya que estamos hablando de que no va a tener un tiempo de adaptación el paciente para poder todavía mantenerse respirando adecuadamente, ¿no? Un antecedente de enfermedad de membrana hialina también en el caso de hermanos, ¿no? Asfixia perinatal, que la mamá haya tenido hemorragia, hijo de madre diabética, eritroblastosis fetal, que sea el segundo gemelar o que sea también de sexo masculino. Entonces, en estos casos vamos a ver a un pacientito con una dificultad respiratoria progresiva, pero también de inicio precoz desde el nacimiento, entre las primeras 6 horas de vida, y en lugar de mejorar se van a ir incrementando entre las 24 y 72 horas. Se va a observar máxima mortalidad a las 60 horas de vida y el caso se va a resolver entre el tercer y quinto día de nacimiento. También otros signos o síntomas que vamos a observar es la polipnia, taquicardia, cianosis, quejido habitualmente audible, aleteo nasal, retracciones, murmullo vesicular disminuido, crepitantes, edema y diuresis disminuida. En casos graves, la distensibilidad del tórax puede ser mayor que la pulmonar, produciendo una respiración paradojal a la inspiración según del tórax, ¿no? También en casos graves vamos a encontrar hipotensión, palidez, en algunos casos también depresión del sensorio y sensibilidad abdominal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una radiografía de tórax? Las radiografías de tórax vamos a encontrar un diámetro antero-posterior del tórax disminuido, patrón retículo granular fino y difuso, disminución de la transparencia, lo que nosotros decimos que es el pulmón blanco, hipoventilación pulmonar, aspecto de vidrio esmerilado, poca definición de vasos pulmonares, tórax en campana, y en el broncograma aéreo se va a observar ocasionalmente derrames, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta de que esto es en la mayoría de los casos, pero existen casos que son nacidos de muy bajo peso, que entonces nosotros podemos ver una radiografía algo diferente, ya que estas alteraciones van a aparecer más tardías y se van a presentar un patrón nodular más grueso y de distribución irregular. Entonces, aquí estamos viendo radiografías de tórax que nos podrían sugerir que es un paciente que tiene una enfermedad de membrana hialina. Ahora, el tratamiento de una enfermedad de membrana hialina empieza antes de que el paciente haya nacido. Es decir, el primer tratamiento podríamos decir que es entregar corticoides, ¿no? Ya sea betametasona, entre aquellos pacientes que estén entre las 24 y 34 semanas de gestación, ya es con un trabajo de parto en curso, ¿no? Los tratamientos con corticoides a las gestantes antes de 24 horas previas al nacimiento van a estar asociados con una disminución significativa de la mortalidad neonatal. Entonces, es lo que se va a realizar, ¿no? Y administrar un corticoide, ya sea betametasona o dexametasona, a aquellas pacientes que estén entre las 24 y 34 semanas de gestación. En algunos casos también se está indicado
tratamiento para menores de 32 semanas que hayan sufrido una ruptura prematura de membrana y no tengan corionitis clínica. En pacientes también menores de 34 semanas que hayan tenido embarazos complicados y menores de 34 semanas cuya gestación haya cruzado con tocolítico. El tratamiento en sí, luego ya cuando el paciente nace, ¿no? Un paciente prematuro, entonces lo más importante es monitorizarlo y los cuidados propios de recién nacido, ¿no? Hacerle una buena evaluación neonatal para ver qué enfermedades y patologías presenta, y si en este caso tuviera una enfermedad de membrana hialina, también ver según cómo esté el tipo de enfermedad, qué tan complicado puede ser. Entonces, en algunos de ellos tienen que recibir una terapia específica con surfactante, que viene a ser a 4 mililitros por kilo de peso por vía endotraqueal, y eso se podría repetir según la evolución, ¿no? Dependiendo cómo esté el paciente. La mayoría de los casos, algunos pacientitos pueden salir con una primera dosis solo de surfactante, pero en algunos casos sí es necesario volver a colocar la dosis para que este paciente pueda encontrarse mejor, ¿no? Posterior a ello, el tratamiento va a ser, al igual que en los otros casos, oxigenoterapia, según la saturación que tenga. Empezamos con ventilación mecánica no invasiva, hasta en algunos casos muy severos sí van a necesitar ventiladores mecánicos, ¿no? Observar la temperatura, observar el paciente, la parte también de tolerancia oral, ¿no? Todo el cuadro para que pueda mejorar dicho paciente, ¿no? Otra patología mucho más extraña en el recién nacido, pero que también nosotros podemos encontrarlo, ¿no? Es la neumonía connatal. La neumonía viene a ser un proceso inflamatorio del pulmón, caracterizado por la consolidación alveolar debido a la presencia de microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, en estos casos tenemos que pensar en un pacientito que la mamá haya tenido un antecedente para sospechar, ¿no?, que esta paciente pueda tener una neumonía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia? En estos casos, es muy difícil poder llegar a saber qué organismo es el que ha sido el causante, pero ya que es muy variable, ¿no? Entre ellos tenemos el estreptococo del grupo B, estreptococo del grupo D, estafilococo aureus, listeria, E. coli, klebsiella, serratia, pseudomonas, Haemophilus influenzae, treponema pallidum, Chlamydia trachomatis, Candida albicans, virus sincitial respiratorio y virus herpes. O sea, como verán, existe una múltiple variedad desde bacterias, virus y hasta hongos, de los cuales nosotros podríamos sospechar de que está produciendo una neumonía connatal, ¿no? Entonces, ¿y cuáles van a ser los factores de riesgo en estos casos? Bueno, tenemos factores de riesgos maternos prenatales, como viene a ser la ruptura prematura de membrana más de 18 horas. Es por eso que en un paciente con que la mamá ha tenido RPM, se le inicia antibiótico y luego se espera 3 días o a 5, que es donde sale el hemocultivo, para saber si se le suspende el antibiótico o va a continuar, ¿no? Otro factor de riesgo es una infección urinaria materna durante el tercer trimestre de gestación. En estos casos sí se trata la bacteria asintomática porque es una gestante, ¿no? También la corioamnionitis, una colonización vaginal patológica, ya sea por un estreptococo, una listeria, un E. coli, clamidia, micoplasma, herpes, cándida o un gonococo, ¿no? Y dentro de los factores neonatales tenemos un bajo peso al nacer, una prematuridad, maniobras de reanimación que requieren procedimientos invasivos y un ADGAR menor de 3 a los 5 minutos, ¿no? Entonces, todos estos son los factores de riesgo que podemos pensar en un pacientito que podríamos diagnosticarlo de una neumonía connatal. Ahora, entiéndase que no siempre al inicio de toda patología se va a pensar en este diagnóstico.
tres primeros que se han comentado, como es el síndrome de aspiración meconial, la taquiña transitoria de recién nacido y la enfermedad de membrana hialina, son los más frecuentes y los que normalmente se van a ir viendo. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, no existe una mejoría a pesar de que se está dando tratamiento, entonces podríamos pensar en estas neumonías, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser la clínica? Van a ser muy similares a las anteriores: taquignia, quejido, cianosis, ¿no? Al inicio la retracción intercostal y subdiafragmática puede no ser muy marcada, acentuándose a medida de que compromete la distensibilidad pulmonar. Entonces puede ser difícil de distinguir la enfermedad, como le digo, con membrana hialina o taquignia transitoria. Entonces se van a acompañar con frecuencias de signos y síntomas relacionados a sepsis, ¿no? Entonces, por ahí podría ser que en casos de fiebre, por ejemplo, podríamos hacernos pensar en una neumonía. Sin embargo, son pacientes, los neonatos, muy frágiles y no necesariamente van a dar todo la clínica, ¿no? Es por eso que también hacemos uso bastante de lo que viene a ser las placas de tórax. Y como les digo, esta patología se puede confundir muy fácilmente a un inicio con una enfermedad de membrana hialina o una taquignia transitoria, y estar tratando eso sin dar antibióticos. Es por eso que también es importante solicitar hemogramas, ¿no?, a una enfermedad de membrana hialina o una taquignia, que si bien es cierto no es necesario para su diagnóstico de esta, sino para hacer un diagnóstico diferencial más que nada, ¿no? Entonces, en estos casos, como les decía, lo que nos va a ayudar va a ser los antecedentes perinatales, la clínica y la radiografía, ¿no? Porque es muy difícil poder aislar el germen. Solicitamos hemocultivo, sí, pero no siempre el hemocultivo va a salir positivo y eso no te va a descartar que haya sido una neumonía, ¿no? Entonces la radiografía de tórax va a ser el examen principal y vamos a poder un poquito más guiarnos, ¿no?, acerca de eso. Acerca del tratamiento de una neumonía cognatal, entonces lo primero es la terapia de soporte, ¿no? Una incubadora para poder mantener la temperatura del paciente, hidratación parenteral según el peso del paciente y según las necesidades que requiera. La oxigenoterapia va a ser dependiendo de cuán grave viene a ser esta neumonía. Podríamos empezar con una cánula binasal, si fuera suficiente, hasta en algunos casos más raros o más desfavorables, colocarlos a ventilador mecánico también, ¿no? El CPAP ha ayudado mucho ahora. Antes que no hubiera CPAP, se tenía que pasar de frente a la parte de ventilación mecánica invasiva y de una u otra manera esto tenía más riesgos, ¿no?, hasta hacer una neumonía asociada a ventilador. Pero el CPAP es un buen tratamiento para estos casos, ¿no? Acerca de la antibiótico-terapia, como tratamiento empírico se encuentra la ampicilina cada 12 horas las primeras semanas y luego cada 8 horas, ¿no? Y la gentamicina también cada 24 horas por vía endovenosa durante 7 a 10 días, ¿no? Eso se tiene que adecuar también según el peso y la edad gestacional del paciente. Quiere decir que si es un pretérmino, entonces tendríamos que adecuarles las dosis y también los horarios, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el balance hídrico, el control de funciones vitales y observar al paciente, ¿no? Si en este caso, a pesar de todo el tratamiento que se le ha dado, la antibiótico-terapia, la terapia de soporte, todo eso, la evolución sigue siendo favorable, entonces tendrían que pasarlo, bueno, a considerar rotar antibióticos, ¿no? En estos casos, una opción podría ser cefotaxima con amikacina, ¿no?, entre otras opciones dependiendo de qué paciente y qué casos tengan, ¿no? Por último, otra patología que, bueno, tendríamos que observar es la hipertensión pulmonar persistente neonatal, ¿ya? Esta hipertensión pulmonar persistente neonatal viene a ser una situación fisiopatológica compleja común a varias dolencias cardiopulmonares.
esta va a estar caracterizada por la persistencia normalmente elevada de las resistencias vasculares pulmonares, además de una vasorreactividad pulmonar elevada, condicionando un chant de derecha a izquierda a nivel del canal arterial o del foramen oval. Entonces, esta patología se presenta más que nada porque hay un problema cardiopulmonar. Entonces, debido a este problema cardiopulmonar que condiciona un chant de derecha a izquierda, entonces va a haber esta dificultad respiratoria, ¿no? O vamos nosotros a observar una dificultad respiratoria que no mejora absolutamente con la parte de la oxigenoterapia, ¿no? Ahora, esta hipertensión pulmonar persistente la podemos dividir en dos, en primaria y en secundaria. En la parte primaria es cuando va a ocurre cuando no es posible determinar una causa etiológica responsable, ¿no? Entonces, solo se va a corresponder con la persistencia del círculo fetal. Pero secundaria es cuando se puede relacionar con varias enfermedades, ya sean pulmonares, la mayoría en sus casos cardíacas, neurológicas o metabólicas, que afectan a recién nacidos en el periodo neonatal inmediato, ¿no? Entonces, en estos casos nosotros vamos a observar una hipoxemia refractaria desde las primeras horas de vida con hipercapnia asociada frecuentemente, ¿no? Entonces, es un pacientito que está con dificultad respiratoria, a pesar de que se le coloca oxigenoterapia, no mejora la saturación y cuando se le saca un análisis de gases arteriales, lo que observamos es un PaCO2 muy elevado, ¿no? Entonces, en esos casos nosotros podríamos sospechar de que tiene una hipertensión pulmonar persistente. También podemos guiarnos cuando vemos que hay una gradiente igual o superior a 10 milímetros de mercurio entre las presiones de oxígeno del brazo y la extremidad inferior de derechos, lo cual nos hace pensar de que sí existe este chant de derecha a izquierda a través del conducto arterioso y entonces podríamos decir que es una hipertensión pulmonar persistente. Y por último, lo que sí nos puede dar un diagnóstico más fidedigno es realizar el ecocardiograma y con esto demostrar el chant, ¿no? El tratamiento para esta patología, ¿no? En sí es el oxígeno suplementario, pero este oxígeno suplementario, como dijimos, a veces sigue habiendo hipoxia refractaria, entonces es necesario colocarlo a un ventilador mecánico en algunos casos de alta frecuencia o lo que llamamos BAF, ¿no? Aún así, si no mejorara, la otra opción es una inhalación de óxido nítrico, ¿no? Que es en verdad el tratamiento de elección para un paciente con hipertensión pulmonar persistente, pero lamentablemente en nuestro país no todos los servicios cuentan con este sistema, ¿no? Mientras que este paciente esté en ventilador mecánico, ¿no? Lo que se va a necesitar es que el paciente esté relajado. Entonces, para eso se le va a administrar algunos medicamentos para que pueda estar totalmente relajado y entonces pueda responder mejor al respirador mecánico, ¿no? Es decir, se le va a sedar, ¿no? Al paciente. Y por último, si nada de esto ayudar al paciente, existe lo que ahora es el ECMO, ¿no? Circulación extracorpórea, lo cual se puede realizar por unos días hasta que el paciente se estabilice o en todo caso pueda ir a una cirugía si la causa fuera cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces pasa la cirugía, sale de la cirugía la cual le aquejaba la hipertensión pulmonar persistente y podría salir a ECMO a un ventilador normal, ¿no? Y mientras tanto esto es lo que nos podría ayudar, ¿no? Entonces, en sí, estas son todas las patologías más frecuentes que podríamos ver en el recién nacido, ¿no? Gracias.